Nunca me imaginé en esta situación. Quiero decir, conocer a la familia de tu novio siempre es incómodo, pero esto fue otra cosa. Desde el momento en que bajé del coche y vi al padre de Pablo, algo dentro de mí se desajustó. ¿Sabes ese momento cuando ves a alguien y piensas, ¿esto no puede estar pasando? Pues así me sentí. Pero claro, ¿cómo lo iba a admitir? Llegamos a la casa de campo, todo perfecto, casi salido de una postal. Su madre, Luisa, salió a recibirnos con una sonrisa tan amplia que casi me hizo olvidar mis nervios. Pablo, como siempre, estaba emocionado de que finalmente conociera a su familia. «Vas a encantarles», me decía. Yo solo sonreía, intentando no parecer demasiado incómoda. Pero cuando salió su padre, Alejandro, bueno, no pude evitarlo. Algo en su forma de caminar, en cómo me miró, me dejó completamente sin aire. «Ah, así que tú eres la famosa Julia», dijo Alejandro, con una sonrisa que me hizo derretir. «Espero que te guste la comida de Luisa, ella es la reina de la cocina». Yo solo pude responder con un torpe, claro, seguro que sí. Pablo, obviamente, no notó nada raro, pero yo sentí un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con los nervios típicos de conocer a los suegros. A lo largo del almuerzo, traté de mantenerme concentrada en la conversación. La madre de Pablo hablaba de la última vez que fueron a la playa, mientras que él hacía bromas sobre lo mal que se llevaba con su hermana cuando eran niños. Pero mi mente estaba en Alejandro. Cada vez que él decía algo, sentía que mi piel se erizaba. ¿Tú también odias las películas románticas o solo es cosa de Pablo?, me preguntó en un momento, con una sonrisa casi traviesa. Bueno, depende de la película, le respondí, intentando sonar casual. Pero el sarcasmo en su voz me desarmaba. Como si supiera algo que yo no sabía. O quizás solo era mi imaginación. Mientras Luisa traía el postre, noté que Alejandro me miraba de reojo, y yo, como una tonta, bajé la mirada al plato, intentando no sonrojarme. ¿Qué estaba haciendo? Estaba en la casa de mi novio, con su familia. Y aquí estaba yo, sintiéndome como una adolescente en su primera cita. Pero el corazón, ya sabes, es traicionero. Y mi corazón, al parecer, había decidido traicionarme ese día. Después de la comida, nos fuimos al salón para tomar café. Pablo se fue al baño, dejándome sola con Alejandro por primera vez. «¿Y qué te parece la casa? Bonita, ¿no?», me preguntó, con ese tono casual que él manejaba tan bien. «Sí, es encantadora», respondí, sabiendo que no estaba hablando solo de la casa. Él sonrió, esa sonrisa que me estaba volviendo loca, y por un segundo, sentí que estaba jugando un juego en el que no conocía las reglas. Cuando Pablo volvió, la tensión en el aire se disipó un poco, pero yo ya no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo estaba por suceder. Algo que ni siquiera yo podía explicar. Pasaron unos días desde aquella primera visita, pero la sensación de incomodidad y fascinación no se me quitaba de la cabeza. ¿Cómo podía ser? Estaba saliendo con Pablo, todo iba bien, pero no podía dejar de pensar en Alejandro. Cada vez que veía su número en el grupo familiar de WhatsApp, sentía un escalofrío en la espalda. Ridículo, lo sé, pero es la verdad. Y lo peor de todo es que ni siquiera quería admitirlo. Las siguientes veces que fui a casa de Pablo, intenté mantener las cosas normales. ¿Sabes? La típica charla con su mamá, bromas con su hermana, todo eso que se supone que haces cuando conoces a la familia de tu novio. Pero cada vez que Alejandro entraba en la habitación, todo se volvía más intenso. Él lo sabía, estoy segura de eso. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había algo ahí, como si estuviéramos jugando un juego que nadie más entendía. Y Pablo, pobre Pablo, seguía sin darse cuenta de nada. Alejandro es tan encantador, ¿verdad?, me decía a veces. Yo solo sonreía y asentía. ¿Encantador? Esa palabra ni siquiera comenzaba a describirlo. Una tarde, estábamos todos en el jardín, tomando algo, y Alejandro, con su típico aire despreocupado, se acercó a mí mientras Pablo estaba dentro de la casa. «Te ves pensativa», comentó, con ese tono que usaba cuando sabía que iba a provocarme. Yo, intentando mantener la calma, respondí: «No, solo estoy disfrutando del día». «Ah, ¿sí? Del día o de la compañía», replicó, con una media sonrisa que me hizo desear estar en cualquier otro lugar, o quizás
exactamente allí. Cada conversación con él se volvía una especie de danza, una en la que yo no sabía si quería bailar o correr. ¿Te gusta el vino?, me preguntó un día mientras Luisa preparaba la cena. Sí, un poco, respondí, tratando de sonar desinteresada. Te traeré una botella especial la próxima vez que vengas, dijo, guiñándome un ojo. ¿Qué se suponía que significaba eso? Y lo peor es que, en lugar de sentirme incómoda, una parte de mí estaba deseando que lo hiciera. Por Dios, ¿qué estaba pensando? Cada vez que Pablo me besaba o me tomaba de la mano, no podía evitar compararlo con su padre. Era como si mi mente hubiera decidido sabotearme. La atracción que sentía por Alejandro era cada vez más fuerte, y no importaba cuánto intentara ignorarla, ahí estaba, en cada conversación, en cada mirada, en cada vez que me rozaba accidentalmente al pasar por mi lado. Y lo peor de todo es que él parecía disfrutar de mi lucha interna, como si estuviera perfectamente consciente del efecto que tenía en mí. Un día, Pablo me propuso que nos quedáramos un fin de semana completo en casa de su familia. Así puedes conocer mejor a todos, dijo. Genial, Pence. Justo lo que necesitaba, más tiempo en la misma casa que Alejandro, fingiendo que no me estaba volviendo loca. Pero claro, no podía decir que no. Claro, me encantaría, respondí con una sonrisa que ocultaba todo el caos que llevaba por dentro. Y así comenzó el verdadero desafío. Ese fin de semana, cada minuto con Alejandro era una prueba de autocontrol. Cada sonrisa, cada comentario casual, me empujaban más cerca del borde. Sabía que estaba jugando con fuego, pero por alguna razón ya no me importaba. O quizá quería quemarme. Todo empezó de manera inocente, como suelen empezar estas cosas. Pablo había salido con su hermana a comprar algo para la cena, y yo me quedé en la casa, descansando en la sala de estar. Alejandro, como siempre, estaba cerca, preparando unos tragos en la cocina. ¿Y por qué no? Era solo un rato a solas, nada de lo que preocuparse, ¿verdad? ¿Te sirvo algo?, me preguntó desde la cocina, con esa voz grave que ahora conocía demasiado bien. Un vino estaría bien, respondí, intentando sonar casual, como si mi corazón no estuviera acelerado desde el momento en que Pablo cerró la puerta detrás de él. Alejandro se acercó con 2 copas, su mirada tranquila, pero sus ojos decían algo completamente diferente. «Salud», dijo, levantando su copa y mirándome de una forma que me hizo sentir que estaba cruzando una línea invisible. Nos sentamos, charlamos de tonterías, del trabajo, de la vida. Pero la tensión estaba ahí, flotando en el aire entre nosotros. Cada palabra que salía de su boca parecía cargada de un doble significado, cada gesto, cada pausa. Y yo, en lugar de poner un alto a todo, seguía el juego, sin saber muy bien por qué. O mejor dicho, sabiendo exactamente por qué, pero sin querer admitirlo. Siempre he pensado que hay algo en ti que no es como en los demás, dijo de repente, su tono calmado pero firme, como si estuviera revelando un secreto. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. ¿Algo en mí?, pregunté, como si no entendiera lo que quería decir, pero en realidad ya lo sabía. Sí, respondió él, no eres de las que se conforman con lo fácil. Y ahí estaba. El punto de no retorno. Podía reírme, hacer una broma, salir de la habitación y fingir que nada había pasado. Pero no lo hice. ¿Y qué pasa si no me conformo?, le solté, más atrevida de lo que jamás había sido. Alejandro dejó su copa en la mesa, me miró con esa intensidad que me desarmaba y dio un paso más hacia mí. No lo sé, ¿qué pasa?, dijo suavemente, como si estuviera desafiándome a averiguarlo. Y entonces, sin pensarlo más, lo hice. Me acerqué, él no retrocedió, y en un instante, nuestros labios se encontraron. Fue como si todo el mundo a nuestro alrededor se hubiera desvanecido. Nos besamos, primero con suavidad, luego con una urgencia que no podía controlar. Su mano en mi espalda, la mía en su pecho. Sabía que estaba mal, que lo que estábamos haciendo no tenía justificación, pero en ese momento no me importaba. Alejandro me llevó hacia su habitación, y yo lo seguí, casi en piloto automático, como si estuviera cumpliendo un destino inevitable. Ninguno de los dos dijo una palabra, porque no hacía falta. Ya habíamos dicho todo lo que había que decir. Cuando todo terminó, me quedé ahí, mirando el techo, intentando procesar lo que acababa de pasar. Alejandro estaba a mi lado, tranquilo, como si esto fuera lo más normal del mundo.
Bueno, dijo finalmente, con esa media sonrisa que me volvía loca, supongo que ya no eres de las que se conforman con lo fácil. Me reí, pero fue una risa nerviosa, llena de contradicción. Eres un idiota, le dije en broma, aunque una parte de mí lo creía. Sí, pero te gusto, respondió él, tan seguro de sí mismo como siempre. Y lo peor de todo es que tenía razón. Me vestí en silencio, sintiendo una mezcla de culpa, excitación y un extraño vacío. No sabía cómo enfrentar lo que acababa de suceder, ni mucho menos lo que vendría después. Pero una cosa era segura: nada sería igual a partir de ese momento. Y la peor parte es que, en el fondo, no me arrepentía de nada. Al menos, no todavía. Desperté al día siguiente con una mezcla de sensaciones que no sabía ni cómo explicar. El sol apenas empezaba a entrar por la ventana, pero en mi cabeza ya había una tormenta. Ahí estaba yo, en la cama de mi suegro, después de haber hecho exactamente lo que sabía que nunca debería haber hecho. Genial. ¿Qué se supone que debía hacer ahora? ¿Levantarme, vestirme como si nada y salir tranquilamente a tomar el café de la mañana con Pablo? Claro, súper normal. Alejandro todavía dormía, tranquilo, como si lo que había pasado no fuera la peor complicación que alguien pudiera imaginarse. Lo miré por un segundo y no pude evitar sentirme dividida. Por un lado, el remordimiento empezaba a instalarse como una pequeña piedra en mi zapato. ¿Qué rayos había hecho? Pero, por otro lado, había algo en esa calma suya que me intrigaba. Como si él estuviera completamente seguro de que todo estaba bajo control, cuando en realidad mi vida acababa de explotar en 1000 pedazos. Me levanté en silencio, intentando no hacer ruido. Mientras me vestía, los pensamientos corrían por mi cabeza a una velocidad que ni siquiera podía seguir. ¿Qué significaba esto para mí y Pablo? ¿Y Alejandro? ¿Acaso pensaba que esto iba a repetirse? ¿Debería decírselo a Pablo? Me imaginé la conversación y casi me reí de lo absurdo que sonaba. Cariño, hay algo que debo decirte. Ayer, mientras tú salías a comprar el vino, me acosté con tu padre. Claro, perfecto. Qué fácil. Bajé las escaleras, intentando parecer tranquila, pero por dentro estaba en una especie de guerra interna. En la cocina, Luisa ya estaba preparando el desayuno. Buenos días, querida, me dijo con una sonrisa que casi me hizo sentir culpable solo por respirar. ¿Dormiste bien? Oh, si supieras, pensé. Sí, todo bien, gracias, respondí, forzando una sonrisa que definitivamente no era natural. Me senté en la mesa, esperando que Pablo llegara y sintiendo el peso del secreto aplastando mis hombros. Cuando Pablo finalmente apareció, con esa sonrisa despreocupada que siempre me había encantado, sentí una punzada en el estómago. No era solo culpa, era algo más profundo. Sabía que lo que había hecho iba a cambiar todo, aunque no sabía exactamente cómo. ¿Todo bien?, me preguntó él, dándome un beso en la mejilla. Y ahí estaba, el dilema. Decirle la verdad o seguir actuando como si nada hubiera pasado. Pasé el resto del día en una especie de trance. Cada vez que Alejandro entraba en la habitación, sentía su mirada sobre mí, pero él actuaba como si nada hubiera cambiado. Claro, ¿por qué iba a preocuparse? Él ya había hecho su parte, y ahora el problema era mío. Me pregunté si él esperaba que yo tomara alguna decisión o si simplemente íbamos a pretender que esto nunca había ocurrido. Pero la verdad es que ni siquiera yo sabía qué decisión tomar. Al final del día, me encontré sola en la habitación de Pablo, mirando el techo, preguntándome qué demonios iba a hacer. ¿Podría realmente seguir con Pablo como si nada? ¿O el peso de lo que había pasado con Alejandro terminaría por aplastarme? Y lo peor de todo es que, aunque sentía esa culpa constante, también había una parte de mí que no podía dejar de pensar en lo que había sucedido la noche anterior. Algo en mí se había despertado, algo que no sabía si podía volver a enterrar. La semana siguiente fue una verdadera prueba de resistencia emocional. Volver a la rutina con Pablo después de lo que pasó con Alejandro era como caminar sobre vidrio. Cada vez que me miraba con esos ojos dulces y confiados, una parte de mí quería gritarle la verdad, mientras que la otra solo quería enterrarla bajo toneladas de silencio. Y claro, Alejandro, tan tranquilo como siempre, actuaba como si absolutamente nada fuera diferente. ¡Qué envidia!, ¿no? Poder vivir con esa serenidad mientras yo me desmoronaba por dentro.
El primer día que volví a casa de Pablo después del incidente, sentí un nudo en el estómago desde el momento en que crucé la puerta. La familia estaba reunida en el salón, y ahí estaba él, Alejandro, en su sillón favorito, con una copa de vino en la mano. «Hola, ¿cómo estás?», me preguntó con esa sonrisa que, hasta hace poco, solo me parecía encantadora, pero que ahora me resultaba terriblemente perturbadora. «Fantástica», pensé, ya sabes, acostándome con tu hijo mientras me devano los sesos pensando en ti. Pero claro, todo lo que salió de mi boca fue un débil bien, gracias. Pablo, por su parte, seguía siendo el novio perfecto. Me preparaba café por las mañanas, me escribía mensajes tiernos durante el día, e incluso me hizo una sorpresa para que fuéramos a la playa un fin de semana. ¡Qué ideal, Pablo! El novio con el que todas sueñan, y yo, aquí, complicándolo todo con un lío que ni siquiera sé cómo manejar. Cada vez que me abrazaba, sentía el peso de mi propia culpa apretándome el pecho, pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar en Alejandro. ¿Qué me pasa? Las cenas familiares se convirtieron en un verdadero desafío. Intentaba evitar la mirada de Alejandro a toda costa, pero de alguna manera siempre me encontraba sus ojos fijos en mí. ¿Y qué hacía él? Nada. Se limitaba a sonreír como si estuviéramos compartiendo un secreto inocente, cuando en realidad estábamos bailando en la cuerda floja de lo prohibido. ¿Te pasa algo?, me preguntó Pablo un día, notando que estaba más callada de lo normal. Oh, claro. Solo me siento un poco culpable por haberme acostado con tu padre. Nada importante. Pero, obviamente, lo que dije fue, no, nada, solo un poco cansada. Había días en que pensaba que todo era una gran broma del destino. ¡Qué irónico! Yo, que siempre había sido tan correcta, tan cuidadosa con mis decisiones, ahora estaba atrapada en un triángulo que ni siquiera podría contarle a mi mejor amiga sin sonar como la protagonista de una telenovela barata. La amante del suegro, vaya título. Podría escribir un libro, ¿no? Aunque estoy segura de que nadie lo compraría. Demasiados clichés. Entonces, llegó el día en que no pude más. Alejandro y yo nos encontramos a solas en la cocina. Otra vez. Vamos a seguir con esto, le solté, ya sin poder contenerme. Él me miró, con esa calma suya que me sacaba de quicio. ¿Con qué?, respondió, como si no entendiera a qué me refería. Con esto. Quise gritarle, con lo que pasó, con lo que estamos ocultando. Pero solo alcancé a decir, ¿sabes a qué me refiero? Su respuesta fue una carcajada suave y un tranquila, todo está bajo control. Bajo control. Claro, para él tal vez lo estaba, pero para mí, era un caos absoluto. Esa noche, mientras me despedía de Pablo y regresaba a casa, no podía dejar de pensar en esas palabras. ¿De verdad creía que todo estaba bajo control? Porque, si eso era cierto, entonces claramente vivíamos en mundos diferentes. Alejandro estaba jugando un juego en el que yo no sabía las reglas, y lo peor es que, a pesar de todo, una parte de mí seguía queriendo jugar. Llegó el día en que, inevitablemente, tuve que enfrentarme a la pregunta que había estado evitando desde el primer momento. ¿Qué hago ahora? Ya no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien, que mi vida con Pablo era perfecta mientras mantenía este secreto con Alejandro. La situación había llegado a un punto en que la tensión era insoportable, y yo me estaba consumiendo por dentro. ¿Era justo para Pablo? Por supuesto que no, pero ¿qué hacer cuando tú misma te has metido en un lío del que no sabes cómo salir? Esa tarde, Pablo me invitó a salir a cenar. Un restaurante lindo, tranquilo, con una vista increíble del atardecer. Todo parecía perfecto, pero, como era de esperarse, yo solo podía pensar en que ese sería el momento en el que tendría que soltar la bomba. Tenemos que hablar, dije, apenas nos sentamos. Ah, el clásico. ¿Cómo no empezar con una frase que ya promete desastre desde el primer segundo? Vamos, felicidades a mí. Pablo, por supuesto, no se lo esperaba. Su cara cambió en un segundo de una sonrisa relajada a una expresión de incertidumbre. ¿Qué pasa?, preguntó, claramente confundido. Y ahí estaba yo, en un nudo de palabras, sin saber por dónde empezar. Podía sentir cómo me temblaban las manos bajo la mesa. Es complicado, murmuré, como si eso aclarara algo. Pero la verdad es que no tenía ni idea de cómo explicar lo inexplicable. ¿Cómo le dices a tu novio que te acostaste con su padre sin sonar como una completa villana de telenovela?
El silencio entre nosotros se hizo más denso que el aire en un día de tormenta. Sabía que no podía darle vueltas para siempre, así que lo solté de golpe. Pablo, hay algo que pasó con tu papá. Fue como si el tiempo se detuviera. Los ojos de Pablo se abrieron un poco, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Con mi papá? Preguntó, incrédulo. Sí, con tu papá, repetí en mi mente, preguntándome por qué el mundo no se desmoronaba justo en ese momento para tragarse esta situación absurda. Lo que siguió fue una mezcla de emociones: sorpresa, dolor, incredulidad y finalmente, rabia. Pablo no dijo nada al principio, solo me miraba, como si tratara de encontrar una lógica en lo que acababa de escuchar. Y yo, claro, sin poder ofrecer ninguna lógica. ¿Cómo llegamos a esto?, me preguntó finalmente, su voz tensa pero controlada. Y, ¿sabes qué? Ni siquiera supe qué responder. Porque la verdad es que no lo sabía. No había ninguna razón lógica que justificara lo que había pasado, ni una explicación que pudiera ofrecerle que fuera suficiente. La cena se quedó en silencio. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas. Solo el vacío, el peso de la realidad colgando sobre nosotros. Pablo se levantó de la mesa, dejando el lugar antes de que yo pudiera decir algo más. Y ahí me quedé, sola, mirando el atardecer que había empezado tan bonito, pero que ahora solo parecía una burla cruel. El precio de la verdad había sido alto, y lo había pagado con todo lo que tenía. Al día siguiente, recibí un mensaje de Alejandro. ¿Ya se lo dijiste?, preguntaba, como si esto fuera parte de algún plan que solo él entendía. Sí, se lo dije, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Y ahí quedó todo, en un mensaje sin respuesta, en un silencio que decía más que cualquier palabra. No sabía qué iba a pasar a partir de ese momento. Lo único que tenía claro era que, aunque había dicho la verdad, no me sentía liberada. Todo seguía siendo complicado, y el futuro, incierto. Había elegido ser honesta, pero esa decisión tenía un precio, y no estaba segura de si estaba preparada para asumirlo por completo. Y así, con el peso de la verdad sobre sus hombros, nuestra protagonista se enfrenta a un futuro incierto. A veces, las decisiones más difíciles no tienen un final claro ni sencillo, pero siempre nos enseñan algo sobre nosotros mismos. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Si te gustó esta historia y quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y darle like al vídeo. Nos encantaría saber tu opinión sobre esta situación tan complicada. ¿Te atreverías a contarle la verdad a tu pareja? Déjanos tu respuesta abajo y nos vemos en la próxima historia.